Bueno, Enrique de la Morena, bienvenido. Buenos días, felices Pascuas. Igualmente. Vamos a ver, siempre nos traes gente que sabe mucho, sabios de verdad, pero a veces son asuntos, digamos, corrientes de la tal o inventos para mejorar la situación de muchos enfermos que se producen continuamente, inventos, tecnología nueva que va apareciendo, etcétera. Pero reconozco que lo de hoy me ha sorprendido muchísimo y al mismo tiempo me parece de lo más interesante para tratar. Primero, porque no es tan fácil encontrar asuntos nuevos, pero esto es que es un campo complicadísimo. Y preocupante para los médicos. A ver, como cuéntanos. Hemos traído pues al doctor Mariano Rollo, que es el jefe de oftalmología de un hospital muy querido también por ti, que es San Rafael. Tengo muchísimo cariño a San Rafael. Y luego es médico oftalmólogo del Ejército del Aire y es la persona más adecuada para que nos hable de esta moda que hay ahora de cambiar el color en los ojos, las mujeres o los hombres. Claro. Pero exactamente, bueno, bienvenido, doctor. Cuando decimos cambiar el color, ¿en qué consiste exactamente? Porque uno piensa en algún tipo de lente más o menos fija, si eso pudiera existir, que claro, es muy difícil. ¿Exactamente en qué consiste? Claro, cambiar el color, no se puede cambiar el color del iris. Entonces lo que hay que hacer es maquillarlo, como cuando uno se pone una lente de contacto de colores, sí, que eso todos lo conocemos. Bueno, pues en vez de ser de quita y pon, lo mismo que una lentilla de color, pero labrada en el estroma de la córnea. Es decir, es un tatuaje en el interior de la córnea, en el espesor de la córnea. Tatuaje del color que busca el paciente. Un tatuaje del color que busca el paciente, que normalmente pues es un color claro. Sí. ¿Vale? De color oscuro a color claro. Y entonces, ¿Qué color es el más habitual? El azul. El azul. Claro. ¿Y verdes hay o no tanto? Sí, también. Sí, y amarillo, creo, y marrón. Todos los amarillo. Hay también amarillo. Marrón, pero no creo que el marrón sea... ¿El amarillo muy para qué? venido. ¿Para parecer enfermo o primo de Drácula? Porque y blanco creo que también. Blanco. para parecer ciego, pero luego ver. Claro. Oye, Bueno, pero vamos, azul sobre todo, ¿no? Sobre todo eso. Y lo que se utiliza es un láser de femtosegundo, que es un tipo de láser que lo que hace es labrar túneles en el estroma de la córnea, o sea, en el espesor de la córnea, que normalmente se utiliza pues para operar, por ejemplo, queratoconos, que se meten unos segmentos en el interior de la córnea para darle estabilidad. Y aquí lo que se hace es un túnel circular con una pupila fija, y en ese túnel se deposita un pigmento que es biocompatible, del color que nosotros queramos. ¿Qué es ese pigmento? ¿Cuál es su composición? La verdad es que no lo sé, pero es un pigmento homologado y está... Digamos de fábrica, ¿no? Que está sí, ya o sea, testado. es un pigmento, sí, que es biocompatible. O sea, no es un problema el pigmento. El problema es las consecuencias... Perdón, por terminar esta intervención, ¿cuánto tiempo una persona que por lo que sea pues quiere tener los ojos azules y tal, y le hace usted esa operación, hace el túnel, le fija el color, el pigmento, ¿cuánto tiempo tarda eso en posarse, reposarse o es desde el principio? ¿Cómo en posarse? Digo que si Entonces necesita vea, un tiempo el color azul. Es inmediato. es inmediato. Eso es, Porque quitas el pigmento que tú tenías. ¿Y cuánto tiempo? No se quita el pigmento. Lo pone encima. Es que no hay pigmento, la córnea es transparente. Sí. Ahí es donde la usted córnea es pone... transparente, exactamente, y en el espesor de la córnea es donde se pone el pigmento. Es decir, la córnea, que eso es lo que iba a decir ahora, se derivan dos problemas. Uno, que la pupila hay que dejarla para que la gente vea y tiene que ser fija, ya no puede ser más grande o más pequeña, porque todos sabemos que la pupila se hace más grande o más pequeña dependiendo de la luz. Claro. Depende de la luz. Claro. Y que luego el pigmento es opaco, es decir, no vamos a poder ver lo que está debajo, que es decir, el iris nuestro. Entonces las consecuencias son, por una parte, que la pupila es fija. Nosotros cuando hay mucho sol, la pupila se cierra para que entre poca luz, sí, y se abre cuando hay poca luz para que podamos ver. Entonces es una cosa que se va adaptando constantemente. De esta forma no va a poder verse bien en la oscuridad, porque la pupila no se va a poder abrir más de... Yo supongo que no lo tengo claro, ¿eh? O sea, yo creo que habrán hecho una pupila de unos 5 milímetros para que no sea ni muy cerrada ni muy abierta, y eso más es o menos como las lentes de contacto. Y esa es la que hay. Y entonces con una pupila fija, claro, no va a haber una buena adaptación a la oscuridad. O sea, cuando uno entra de la luz a la oscuridad, nuestra pupila se abre para que entre la poca luz que hay, ¿no? y podamos ver. Y luego, pues,
hay una disminución del campo visual. Entonces, cuando nosotros queramos hacer, por ejemplo, un paciente que tenga glaucoma, no va a poder realizar un campo visual bien porque la pupila fija le va a evitar ver bien los extremos del campo visual. Pero es que si tenemos que hacernos una operación de retina, o sea, si un miope, que los miopes sabemos que tienen tendencia a tener desprendimientos de retina, hay que hacerle una operación de retina o una exploración para prevenir un desprendimiento de retina, no vamos a ver bien la periferia. O sea, por parar aquí, o sea, hasta donde yo lo he entendido. O sea, nosotros lo que hacemos es pintar de alguna manera encima de nuestro iris, en la córnea, pintar un color, que es el nuevo que nos ponemos, que nos evita ver el color nuestro natural que está en el iris, pero que ya no vemos. Exactamente. Pero el proceso obliga a fijar la pupila, no puede ser más, no podemos ampliarla o eso, como normalmente se hace automáticamente, que es un proceso, digamos, natural del ojo. Exacto. Y eso tiene además una serie de problemas, sobre todo si se ven muchos años, como en España, que más que menos todo el mundo tiene algún tipo de operación, de tratamiento, de problema. ¿En qué ha citado usted el glaucoma? Pero de los procesos de miopía, astigmatismo, etcétera, ¿a cuáles de los que luego posiblemente haya que operar afecta más este tipo de operación? Este tipo de operación afecta más a aquellos que en un futuro tengan que hacerse más exploraciones de fondo de ojo. Y normalmente son los miopes, porque los miopes hay que explorarles frecuentemente el fondo de ojo para prevenir desprendimientos de retina, buscando esas lesiones en la periferia de la retina que con el láser se pueden fijar, se pueden fotocoagular para que ya no se derive el desprendimiento. Pero si hay la mala suerte de que haya un desprendimiento, en la intervención es necesario poder ver bien la periferia de la retina. Y eso va a ser difícil porque hay que dilatar la pupila. Claro, la pupila del paciente se va a dilatar, pero la que está pintada no se puede dilatar. Entonces, eso es una disfunción rara, ¿no? Claro, pero es que una cosa frecuente que nos vamos a tener que operar todos es, por ejemplo, la catarata. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando un cirujano se encuentra con una complicación de catarata que es la pupila estrecha? Siempre que hay una pupila estrecha, hay que hacer una serie de cosas para poder operar a esa persona. Pues todos los que se pinten la córnea, todos los que tengan tatuada la córnea, tendrán pupila estrecha. Entonces habrá que abordar esa cirugía como paciente de pupila estrecha. Que es más complicada, claro. Claro, lo que pasa es que la pupila estrecha hay métodos para dilatarla, aunque sean mecánicamente con tractores, retractores de iris y tal. Esto no hay manera. O sea que el cirujano más vale que sea bueno, porque no tiene un margen, digamos, ¿no? Más vale que sea, y aunque sea bueno, muy bueno y muy experto, porque si además tiene una complicación en la cirugía de la catarata, resolverla, pues no me gustaría estar en su pellejo, ¿no? Porque evidentemente... Bueno, y estamos hablando de la intervención quizá más frecuente que hay. La cirugía más frecuente que existe es la cirugía de la catarata. ¿Cuántas personas cree usted aproximadamente que se operan de cataratas en España? Vaya cifra. No lo sé, pero conforme aumenta la edad de la población, mucho más. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 90% de la población se va a operar. 90%. Sí, o sea, estamos hablando de 45 millones. Pues por ahí. Sí. No, claro. Y cuanto más... Y alguno que a lo mejor tiene que operarse más de una vez por algún tipo de complicación que pueda haber, ¿o no? No, porque la catarata si te la quitas, te la quitas. Te la quitas y ya no vuelve a ocurrir. Pero indudablemente tampoco se podrán poner lentes especiales para quitar después las gafas. O sea, hay una serie de cosas que nos vamos a perder. Por eso, antes de empezar, decía que, claro, que hay que tener cuidado que una cirugía de satisfacción no cierre la puerta a una cirugía obligatoria años después. Pero claro, como esto es una cosa que no va a tener a corto plazo ningún tipo de problema, pues se lo hace gente muy joven. Esto lo iremos viendo. Sí, porque ve que alguien lo ha hecho y efectivamente han pasado los años y está muy bien hasta que sea complicado. Claro, pero puede ocurrir que a lo mejor un cirujano de repente que no sabe lo que le viene, ve esto en la consulta y dice, y pues a lo mejor yo no me voy a comprometer a operar a este paciente. Claro. Pues ¿por qué? Porque hay unos riesgos añadidos que yo no los voy a correr. Bueno, y además es que no tiene por qué, porque no se trata de una naturaleza normal que ha tenido ese percance, ¿no? Ya, bueno, claro. Pero por eso el consentimiento informado, imagino,
que estará bien redactado, porque yo no lo he visto, pero si se hace un consentimiento bien informado. Es que a lo mejor el bien informado no se opera, no se hace esa... Gente con miopía claro, ya de pero por sí. habla usted precisamente, es la típica operación estética de alguien joven que en principio pues va a tardar muchos años, pero esos muchos años pasan y sucede naturalmente el deterioro normal. Por eso esto es algo que se irá devanando, ¿no? Como Sí. la madeja. Sí. Esto no tiene el recorrido que ¿Y tiene. usted no cree que sería más, años... no quiero decir lo que diría usted, pero si se plantea eso, usted no diría, puesto que es una cosa, ¿por qué no lentillas de colores? Que se ponen y se quitan, ¿no? Claro. Es lo que hace lo que hacía la gente eso antes es lo de la normal, operación. pero claro, es que la gente quiere hacer fijo, cosa que si es fijo tiene problemas. Hombre, yo creo que cuando alguien con una lente de contacto, de quita y pon, Sí. puede cambiar el color de sus ojos, pues ¿Para ya qué? está, ya está. ¿Para Ya qué? está. Pero claro, yo creo que también hay problemas psicológicos por medio, ¿no? Porque Sí. ¿qué es lo que quiere resolver una persona cambiándose el color de los ojos? Pues cada uno que saque Bueno, sus hay algunos conclusiones. que lo que quieren es que los dos ojos sean del mismo color. Porque hay casos Hay de gente que David sí. Bowie, Sí, sí. uno verde y otro azul, siempre en claros, normalmente suelen ser en claros, ¿no? Y el caso de los albinos, que a mí siempre me ha parecido, porque claro, el problema del albino, que consideran endemoniado en África, que es muy trágico, eso también tiene un problema, les afecta la luz de una manera Mucho. especialmente Efectivamente, fuerte, además ¿no? el iris Atención. es muy transparente, Sí. y tiene unos problemas de deslumbramiento importantes. Vale, pues para un albino una lente de contacto tintada con una pupila fija Sí, puede ser pero muy mejor buena. lente, siempre mejor lente. Todo lo que tenga marcha atrás es mejor que lo que se queda Irreversible. y que Eso sea tiene irreversible. solución. ¿Qué vamos a hacer luego? Si esta persona albina hay que hacerle una cirugía. Claro, si el problema solo es ese, o sea, quiero decir que Y el albinismo, desde el punto de vista puramente oftalmológico, ¿cómo lo estudian ustedes? ¿Como algo que tiene tratamiento? ¿Como algo que está sujeto, por ejemplo, en África, a una serie de supersticiones tremendas, a veces pues que llevan a la muerte, al extrañamiento, al exilio de esa persona? ¿O está, digamos, más estudiado? Porque antes tenía, bueno, y sigue teniendo muchas civilizaciones, ese aspecto, digamos, mágico. bueno, el albinismo, cuando no se asocia a otros síndromes, pues y solamente es el tema de que tiene un iris muy claro y muy transparente, pues no tiene más necesidad que protegerse de la luz. O sea, si una vez protegido de la luz, tampoco tiene por qué ocurrir nada. O sea, pero siempre dentro de pues, nuestra vida. Si estás en la selva, estás fastidiado de verdad, ¿no? Evidentemente, si estás en la selva, pues Mal. Vamos mal. Aún estando nosotros en la selva. Bueno, aquí vamos camino de la selva, tal y como va esto. En fin. Bueno, pero decíamos operación de cataratas, más de 450.000 en España al año, o sea que Claro. una barbaridad. Sí, Así sí. que ¿Cuántas opera usted? Bueno, por tarde, por mes, por año. En una tarde. Bueno, en un día. No, bueno, en un pues, día. Depende. La cirugía de la catarata, cuando se hace solamente por quitar la catarata y no es con fines refractivos para dejarlo a una persona sin gafas y tal, es una cirugía más rápida y mucho más seguida, ¿no? Pero se pueden hacer perfectamente pues 10, 15 intervenciones sin correr mucho pues en una mañana o en una tarde. ¿Cuánto Pero gente vamos. tiene en su equipo? Porque hay que anestesiar. ¿Cuánta gente tiene? Pues tiene que haber anestesista, tiene que haber circulante, tiene que haber instrumentista, Uf, tiene que haber un celador. unos 5 o 6, Yo- claro. Mínimo más la base del hospital, claro. Sí, sí. Claro, o sea, quiero decir que realmente si no tengo a mi equipo, pues me puedo dar una vuelta por ahí, porque lo que es operar, evidentemente no podría. Bueno, pues muchas gracias, don Y Mariano. aconsejar a la juventud que no se lo Que haga. no. que se lo ojo, haga. ojo. Mejor unas lentillas. Exacto. Totalmente. Bueno, vamos a irnos ahora con Alberto Fernández, pero nos llega la noticia absolutamente inesperada que ha muerto Fernando Sánchez Dragó.
86 años. Que lo vimos además presumiendo de haber puesto a Tamames en órbita hace muy poco. Nada, hace 3 minutos que... Ahora les daremos más noticias, en principio pues a su familia, sobre todo, como es lógico, a su hija. Pues un paro cardíaco ha sido por las pocas noticias que tenemos por él ahora. El corazón estaba mal, hace años ya le hicieron 5 stents, me parece, y luego tuvieron que volver a operarlo y tal, pero como iba para eterno, pues bueno, en todo caso ha sido una cosa rápida, fulminante, y se pierde San Isidro, pues que es lo único que lamentará esté donde esté, que es perderse la feria. Bueno,